Vale, pues venga, empezamos. Venga, vamos a hablar, permitirme que os diga de alguna forma, igual que en los días anteriores, por ejemplo, ayer estábamos viendo los conflictos, ¿verdad? Es decir, la crisis del 73, que de alguna forma provoca una serie de conflictos y sobre todo podríamos decir que es un periodo en el que la lucha entre estos dos países tiene lugar básicamente en la periferia, ¿eh? Vamos a decir también que eso le da más importancia a la periferia, que es una muestra de que la periferia cada vez es más importante y que esa idea de los peones míos y peones tuyos de alguna forma es el momento, ¿de acuerdo? Venga, pero ahora perdonadme que me vuelva de alguna forma otra vez a la política interior, ¿de acuerdo? Es decir, al nivel de vida. Fijaros que os estaba hablando cuando hablamos del 68, ¿verdad? De esa generación que había nacido en paz y que ya no se planteaba solamente comer y ya no se planteaba que con tener casa y con poder dormir ya me basta. No, no, yo miro más la calidad de vida, ¿de acuerdo? Venga, vamos un poquito más allá. Es decir, sigue mejorando el nivel de vida y sí que es verdad que ahora se puede decir que hay un debate, perdóname que lo diga, me parece muy interesante porque lo estamos viviendo en la actualidad, ¿verdad? Es decir, el nivel de vida de la población y sobre todo la equiparación de los salarios, ¿de acuerdo? Es decir, ¿es bueno que haya muchas diferencias o es bueno que haya menos diferencias en la sociedad? O sobre todo, hay gente que puede estar en contra de que haya menos diferencias, que esté equiparado, y hay gente que puede desear de que aumenten más que aumenten las diferencias, sobre todo mantener sus ingresos, ¿no? Y por ejemplo, os pongo aquí para mí una de las frases que dicen mucho de lo que queremos expresar: el derecho de los individuos a conservar el dinero que ganen, ¿de acuerdo? Es decir, si yo he ganado y si mis padres tenían un dinero, y ¿por qué yo voy a tener o que trabajar o perder ese dinero, por decirlo de alguna forma, de impuestos? ¿De acuerdo? Bien, fijaros, esto es un conflicto que, como veis, es hasta la actualidad. ¿Qué podríamos hablarlo? ¿De derechas o de izquierdas? Bueno, en alguna forma, ¿no? Podríamos decir, bueno, ¿en qué se diferencia la izquierda o la derecha? Se puede decir que la derecha predomina el orden, la izquierda predomina la justicia, digamos, como idea pero fijaros, muy general, ¿eh? ¿Qué más ideas podríamos decir? Pues una de ellas, por ejemplo, es el papel del Estado, ¿no os parece? Es decir, ¿debe la sociedad buscar una igualdad entre los ingresos de la población o, sobre todo, debe el Estado simplemente mantener una mínima estructura para que no nos para establecer unas normativas y que no nos peguemos entre todos? ¿De acuerdo? Venga, ¿qué es lo mejor para la sociedad? ¿De acuerdo? Bien, ¿qué os puedo decir? Que a lo largo de la Guerra Fría, efectivamente, hubo una equiparación de los salarios, y en un momento determinado hay una serie de gente que dicen, basta, que ya me parece excesivo, ¿eh? Es decir, señores, eso de aumentar los impuestos está muy mal, porque hay mucha gente que se lleva ese dinero, hay mucha gente, pues por ejemplo, el caso está la welfare queen, ¿no? De alguna forma la mujer negra esta que de alguna forma estaba recibiendo, parece ser, varias pensiones, aunque luego parece ser que era falsa incluso esta, ¿de acuerdo? Bien, está bien que yo pague mis impuestos para que esta mujer, que sin hacer nada tenga su derecho de vida, ¿o no? ¿Vale? Bien, este es el planteamiento que, como veis, es muy actual, ¿eh? Fijaros, ahora, por ejemplo, es un tema para mí crucial ahora, con el tema, sabéis, los presupuestos del Estado, el dilema que es esta ahora, y fijaros, ha ocurrido una cosa en historia de España, que es que los que hace 2 años se querían separar de España, ahora resulta, votan en el Parlamento a favor de los presupuestos del Estado del cual se quería salir. O sea, una serie de cosas que, pensándolo a largo plazo, es incoherente, pero es que en política pasan muchas cosas estas. Básicamente, ¿por qué? Porque ahora, en lugar de querer salir, lo que ocurre es que hay otra ciudad que también va de independiente, una provincia, es Madrid, que también quiere ser independiente en cuanto a impuestos, ¿verdad? ¿Qué ocurre en Madrid? El impuesto de sucesión es un 1%. ¿Qué es lo que ocurre en el resto de España? Que ven desproporcionado, porque esos ingresos de Madrid suponen que mucha gente que no vive en Madrid, por ejemplo, pase a vivir a Madrid, porque así van a pagar menos impuestos, ¿de acuerdo? Bien, entonces, ¿qué vemos aquí? Una desproporción, y fijaros, lo que es la palabra ahora políticamente más importante es lo que se llama la armonización, ¿de acuerdo? Es decir, que no está bien
que un andaluz pague un 40%, por ejemplo, y un madrileño un 1%. No es que digan que no vaya, que tenga que ser igual, pero hablan de armonización, ¿de acuerdo? O sea que es un debate que tenemos muy vivo ahora, ¿verdad? Sobre esto yo pienso que lo que ocurrirá finalmente es que la Unión Europea, que se está empoderando cada vez más, pues básicamente lo que imagino es que en un futuro la Unión Europea decidirá los impuestos que vaya a haber, las regiones que puedan tener exención de impuestos, porque por ejemplo, yo que sé, esta región está infrapoblada o lo que sea, bueno, pues le damos una serie de decisiones sobre impuestos, pienso que dejarán de ser autonómicos y pasarán a ser europeos. Pero bueno, esta es la lucha política actual, como bien sabéis, ¿eh? Que os digo eso, ¿es planteamiento izquierdas contra derechas? Perdóname, no estoy de acuerdo. En Estados Unidos se puede hablar progresistas o liberales frente a conservadores, pero por ejemplo vamos a ver el caso de Japón, que ahí es un gobierno de derechas donde realmente hay una mayor igualdad y hay muchos impuestos, ¿de acuerdo? O sea que bueno, a veces se politiza mucho, eso es obvio, ¿no? Pero habría que despolitizarlo y tal, y sino de alguna forma pensar lo principal, es decir, ¿es mejor que la sociedad esté igualada? ¿Hasta qué punto debía de ser igualitario? Por ejemplo, y perdonadme que me vaya un punto más allá de lo que está ocurriendo, y permitidme que os afecte a vosotros. Es decir, ¿qué está ocurriendo? El papel del Estado es equilibrar ingresos, ¿verdad? ¿Os parece bien? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Y permitidme que lo diga porque esto es de alguna forma novedoso, que ese papel del Estado en la equiparación de ingresos después de los impuestos está beneficiando básicamente a los mayores, ¿eh? ¿Y qué ocurre? Que a los menores, a los jóvenes, por ejemplo, es una gente que también necesitáis de alguna forma una serie de dinero. Sabéis que Piketty ha propuesto que se os dé 100.000 euros de alguna forma, y esos ingresos que podríais tener, que vosotros podríais devolver en un futuro, no hay porque se están gastando para los mayores, ¿de acuerdo? Entonces, eso por ejemplo, en el caso, yo lo sé bien, en el caso de Japón, es verdad que con los ingresos se están equiparando, con los impuestos se están equiparando los ingresos de la población, pero básicamente para los mayores, ¿eh? Y no nos olvidemos que hay una fase en la que hay mucha gente, entre 20 y 25 años, hay mucha gente que las pasa mal. Sobre todo, bueno, claro, es que en Japón ocurre mucho el caso de las madres solteras, ¿no? Es decir, o chicas, o gente que está soltero, que necesita un dinero y que no tienen esa ayuda estatal, que sí reciben cuando son mayores, ¿de acuerdo? ¿Cuál es el problema? Y lo sabéis muy bien, que los jóvenes apenas vais a votar, mientras que los mayores siempre van a votar, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bien, o sea, fijaros que estamos con temas que importan, ¿eh? No estoy contando cosas que han pasado, ¿vale? Venga, ¿qué podemos decir aquí? Venga, que hay una revolución o una contrarrevolución, como está llamando Fontana, ideológica, ¿de acuerdo? Es decir, señores, los progresistas han tenido mucho peso, se les ha escuchado demasiado, y yo lo que pienso es que debe haber más diferencia. Bueno, vamos a decirlo de otra forma, yo que soy empresario, lo que debe haber es menos impuestos. Yo lo que pienso que debe haber es un Estado más pequeño, ¿de acuerdo? Fijaros que, perdonadme, aquí hablamos mucho de Estados Unidos y de Europa como cosas básicamente iguales, y perdonadme que hay una gran diferencia. Esta es una de las diferencias, ¿no? Es decir, cuando estamos hablando en Estados Unidos básicamente de diferencias sociales, básicamente, podemos hablar negros contra blancos, ¿verdad? Bien, bueno, primero que no es tan así, por supuesto, pero que sí que es verdad, pero que de alguna forma en Europa no se puede hablar claramente de esa diferencia negros contra blancos, ¿de acuerdo? Es decir, esa cuestión racial que existe en Estados Unidos, que es obvia, no existe como tal en España, ¿de acuerdo? Ya sabéis, por ejemplo, en Estados Unidos se considera racista cuando en las fiestas de navideñas tú te pintas del rey Baltasar, ¿verdad? Y eso sí que es verdad que en Estados Unidos tenía una motivación muy clara, es decir, en Estados Unidos había actores blancos que hacían de negros, pero porque podía haber actores negros, pero no querían que los actores negros actuaran, ¿verdad? Y eso sí es racismo. ¿Qué ocurría en España? Efectivamente, el rey Baltasar, ¿quién es normalmente? Pues un concejal o algo así que se pinta de negro. ¿Eso significa racismo? Pues hombre, lo que pasa es que en España es que no ha habido negros. No ha habido negros para que se pintaran, ¿de acuerdo? O sea, son situaciones diferentes, ¿vale? Y luego el tema, fijaros, un tema que se habla mucho ahora, el tema de la libertad, ¿verdad? Se saca mucho.
Y yo comprendo en Estados Unidos el concepto de libertad de alguna forma es distinto del que tenemos en Europa. ¿De acuerdo? Aquí os estoy hablando en Estados Unidos la historia, y eso se habla aquí, por ejemplo, las armas, ¿no? ¿Qué podemos decir en la historia de Estados Unidos que significan las armas? Perdóname que lo diga así, como algo necesario. ¿Por qué? Porque tú estabas viviendo en un territorio donde no había nadie más, tú estabas conquistando el territorio, lo estabas ocupando, ¿de acuerdo? Los primeros asentadores, y hombre, obviamente tú necesitas un arma por si viene un antílope, por si viene un no sé qué, o defender, lo que sea, ¿de acuerdo? Y frente a una Europa que históricamente no ha necesitado esas armas para defenderse de lo nuevo, ¿de acuerdo? Es decir, en Europa básicamente ha habido una autoridad general que es la que ha provisto, y si hay unos bandidos, sabes que hay una autoridad que puede ir a por los bandidos. Mientras que en Estados Unidos no había tal. Venga, ¿cuál ha sido la situación en Estados Unidos? Cuando se habla de libertad en Estados Unidos, se habla de la no existencia del Estado, ¿verdad? Es decir, los libertarios, ¿eh? Es decir, es muy diferente los libertarios de Estados Unidos a los libertarios anarquistas. ¿A qué me estoy refiriendo? Que en Estados Unidos efectivamente no había Estado, pero sí había una comunidad. ¿Os dais cuenta? ¿A qué me estoy hablando cuando estoy hablando de comunidad? Estoy hablando básicamente de que yo, es verdad que no había Estado, pero sí que me sentía formando parte de una comunidad, ¿de acuerdo? Y dentro de esa comunidad, pues yo hacía mis partes, pero de alguna forma nos considerábamos todos entre iguales. ¿Os dais cuenta? Que es diferente del concepto que podemos haber tenido en Europa. Luego, permitirme también el tema de la religión es importante. Sabéis, el protestantismo como tal, lo que significa básicamente es debatir de alguna forma sobre el significado del Evangelio, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Pues te juntas, no sé qué, y hablas entre una serie de gente, entre nosotros, hay uno de nosotros que sabe más, que se le puede considerar el pastor, pero básicamente es una reunión entre iguales, ¿de acuerdo? ¿Cómo es la religión, el catolicismo? Muy diferente, ¿no? Porque es un señor que viene y que nos dice la verdad, ¿de acuerdo? Más jerárquico, ¿de acuerdo? Es decir, entonces, ya os digo, cuando se habla de libertad en España y en Estados Unidos es muy diferente, ¿vale? Venga, seguimos. Venga, entonces, estamos hablando de esto y por supuesto, dentro de esta lucha, que se puede decir progresismo, antiprogresismo, como queráis llamarlo, pues obviamente hubo muchas protestas, o venga, los progresistas están en las universidades, hay un ataque al sistema de Estados Unidos de la libre empresa, ¿de acuerdo? Es decir, hay que ir a por los sindicatos, pero a mí sí que me interesa por lo menos esta batalla de las ideas como tal, ¿de acuerdo? Que es lo que podríamos decir entre conservadores y progresistas, llamadlo como queráis, pero que es muy diferente de lo que existe ahora en Estados Unidos. En Estados Unidos, por cierto, ahora hay un momento muy interesante, porque de alguna forma el Partido Republicano, es decir, el seguidor de Reagan, se ha quedado destrozado por este señor que de alguna forma básicamente lo que quiere es su partido, ¿de acuerdo? Entonces ahora va a haber una lucha, sabéis que ahora va a haber la elección de 2 senadores en Georgia que son cruciales, porque si los demócratas sacan estos 2 senadores va a haber empate, y ante un empate gana el voto de la vicepresidenta, con lo cual significa, si tienen el apoyo del Senado los demócratas, van a poder hacer reformas de mucho más calado si se sacan, fijaros, 2 senadores en Georgia, ¿eh? ¿Qué significa? Yo, perdonadme, o sea, es muy interesante porque ahora, sabéis, habéis visto, los republicanos han esperado hasta último momento para reconocer la victoria de Biden, ¿no? Incluso así, Trump se ha puesto a criticarle al Mitch, a todos los republicanos, ¿de acuerdo? Entonces yo, perdonadme, ante estas elecciones de finales de enero, yo me estoy planteando que no sé exactamente qué pedirá Trump a sus seguidores. Porque igual Trump dice, si el Partido Republicano no va a ser mi partido, yo prefiero que no salga. Porque a él el futuro del Partido Republicano no le interesa mucho, le interesa a él, ¿no? Entonces ahora, fijaros, es que diga el presidente, el líder del Partido Republicano, no votar al partido este porque no me siguen a mí, fijaros, podría ser, o sea, es una de las cosas, de las cosas que pueden ocurrir, ¿de acuerdo? O sea, mirar, es muy bonito, el mundo va cambiando y tal, y ahora pues podemos mirar, y esta lucha interna entre republicanos, digamos, entre los seguidores de Reagan y los seguidores de Trump, va a ser interesante, no sé lo que saldrá, ¿de acuerdo? Venga, vamos a seguir entonces. Bien, como veis aquí, estamos hablando de cambios. Venga, cuando hablamos de cambios, otro de los muchos cambios, otro de los muchos cambios. Venga, ¿qué se decía antes?
que efectivamente un hombre antes tenía un salario y con ese salario podía mantener a su familia. Una de las cosas que se dice es que el salario, que ahora el salario de la población ha bajado relativamente. Bien, perdonadme que os digo, y además yo me acuerdo de cuando era pequeño, una vez en la escuela, me acuerdo de un profesor, es que antes sabéis, por ejemplo, que a un hombre, digo a un hombre, se le pagaba distinto si estaba casado a si estaba soltero, porque se suponía que tenía que alimentar a la familia. Y yo me acuerdo, fijaros, yo tendría 9 o 10 años, yo me acuerdo de un profesor quejándose, dice, ¿vosotros creéis que hay derecho? Mi sueldo son, me parece que dijo, 5.000 pesetas. Y claro, estoy casado y me pagan 5.350. Y decía que qué vergüenza. Dice, hombre, las sábanas con mi mujer las comparto, pero la comida es diferente, ¿no? Luego, qué vergüenza que me paguen solamente 350 pesetas por alimentar a mi mujer, ¿de acuerdo? Eso es una cosa que para vosotros es que ni lo soñáis, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, el mundo ha cambiado. ¿Por qué? Porque una de las cuestiones es que antes en el salario de una persona iba incluida la idea de alguna forma de mantener a la familia, frente a una sociedad actual que ya en absoluto es así, sino que ahora, por ejemplo, las mujeres trabajan, ¿de acuerdo? Uno de los muchos cambios que ha habido en esto. Venga, vamos, este me importa, y este me importa porque son estadísticas. Comprendo que es menos sexy, pero venga, ¿qué os pueden decir estas estadísticas? Venga, ¿qué veis aquí concretamente? Venga, fijaros, son la distribución de ingresos entre 1982, es decir, comenzando con la era Reagan, hasta el 2006. ¿Qué podríamos decir de estas estadísticas? Hay cambios, pero tampoco son tan drásticos. Mira, ¿ves? Cambios, pero tampoco tan drásticos. ¿Te has dado cuenta? Es decir, estamos hablando de muchas cosas. Venga, pero sobre todo, ¿por dónde van los cambios? Venga, hay cambios que no son tan drásticos. Venga, ¿dónde podemos notar el principal cambio? Yo creo que el principal cambio es aquí, ¿nos parece? Es decir, el 1% de la población que ganaba el 12,8% del total, es decir, yo que soy rico gano 10 veces más de media que el 80% de los más pobres, ¿verdad? Bien, en un principio ganaba el 12,8% del total y en el 2006 ganaba el 21,8%. ¿De acuerdo? ¿Qué podemos decir claramente aquí? Que el 1% del 1962 primero tenía un 10% del ingreso y en 20 años ha pasado a tener el 23%, ¿verdad? 21%. ¿De acuerdo? Hombre, yo eso sí me parece lo más importante, ¿no os parece? Es decir, los más ricos de alguna forma son más ricos, ¿verdad? Venga, ¿a costa de quién? ¿A costa de quién? ¿Estás seguro? No, el resto de la población. ¿Estás seguro? ¿Qué dicen las estadísticas aquí? El 80% de la población más pobre ha perdido peso progresivamente. ¿Ves? Entonces, ¿qué podríamos decir aquí? De ese 80% de la población que tenían un 48, pasan a un 38, en la riqueza, esa gente rica, han ganado más dinero no a costa del total de la población, sino del 80% más pobre. ¿Os dais cuenta? Luego, ¿qué podemos decir? Esa clase media, esa gente que de alguna forma antes tenían un 39% y ahora un 40%, más o menos se puede decir equiparado. La clase, podríamos decir, media alta. Podríamos decir, ¿vale? O sea que lo de los más ricos repercute claramente en los más pobres, frente a una clase media. ¿Vale? ¿Seguimos? Venga, vamos a ver. Venga, yo ahora os pregunto, venga, ¿cuáles son los ingresos de la clase, de ese 1%? Venga, ¿cómo ha evolucionado? Fijaros, a mí me gusta mucho esta estadística porque dice claramente ese 1% y te va señalando, perdonadme, la historia económica del país. ¿A qué me estoy refiriendo? Venga, ¿cuándo los ricos eran más ricos? En 1929, ¿verdad? 1929, el momento de la crisis económica. Por supuesto, esta gente que tiene mucho en acciones, en valor de propiedades, por supuesto, fue el momento cumbre en ese sentido, ¿vale? ¿Qué ocurre después de la crisis económica? Por supuesto, baja ese porcentaje, porque obviamente una parte de sus ingresos son acciones, son propiedades que también valen cada vez menos, etcétera, ¿no? Vale, y entonces vemos que aquí que hay la Gran Depresión, esta cuestión, y cuando les bajan, fijaros, primero bajan al 15% y después bajan aproximadamente al 12% del total nacional. ¿A qué me estoy refiriendo?
Venga, un momento clave, la guerra mundial. Es normal, ¿no os parece? Es decir, tenemos que ganar, el país tiene que industrializarse y no puedo pedir, por supuesto, solamente a los pobres que luchen, ¿verdad? También hay que poner impuestos para que los ricos, las empresas, etcétera, también paguen y ganar la guerra. ¿De acuerdo? Venga, eso permitidme que lo diga, que es relativamente normal, ¿vale? Que en una guerra pues haya impuestos para ganarla, punto, no hay más, ¿vale? Venga, seguimos. Y aquí ya perdonadme que os diga qué es lo que sí que me parece de alguna forma diferente. ¿A qué me estoy refiriendo? Al periodo de la Guerra Fría. ¿Por qué? Porque ese periodo de la Guerra Fría, como veis aquí claramente, el porcentaje de ese 1% oscila aproximadamente desde vamos a decirlo, bueno, 15, pero baja ya, en 1950 baja un 10% y se mantiene aproximadamente ese 10% del total de los ingresos del 50 al 80, más o menos durante 30 años. Esto sí que me parece. Es raro, ¿no os parece? Es decir, en un momento de progreso económico, lo normal que habríamos pensado es que ese progreso económico sirva para que los ricos sean más ricos, ¿verdad? No obstante, lo que ocurre es que esos ricos siguen teniendo, vamos a decirlo, solamente un 10% de los ingresos. ¿De acuerdo? Entonces aquí, viendo esta estadística, sí que podemos de alguna forma entender esas protestas que dicen, oye, que es que yo que gano mucho dinero quiero seguir siendo rico, ¿verdad? Quiero que bajen los impuestos, quiero que baje el papel del Estado, ¿verdad? ¿Vale? Bien, ¿qué podríamos decir aquí? Bien, lo sube, etcétera, etcétera. Venga, y ahora os pregunto, ¿por qué os parece que se mantiene esta política económica durante estos años? Ingresos militares. O sea... ¿Ingresos militares? Los ingresos militares se los sacan para gastarse a los militares. Digo ingresos, la situación del país, es decir, ¿por qué el país, vamos a decirlo así, era tan igualitario durante 30 años? Porque yo creo que siempre apostaron por sus propios ideales, ¿no? Sobre todo en una guerra en la que se también contaba lo económico contra el comunismo, creo que ellos siempre apostaron por el capitalismo y nunca pensaron de cambiar su política. Fijaros, él está hablando de una cuestión ideológica y lo mezcla con la Guerra Fría. Venga, muy bien. Venga, vamos por ahí, vamos por ahí. ¿Qué pensáis? Venga, fijaros lo que está mezclando. ¿Podíais pensar velocidad con el tocino? Pues igual tiene razón. Venga, ¿por dónde podemos ir? ¿No os parece? Venga, os pongo el planteamiento. ¿Qué es lo que ocurre en la Guerra Fría? Que vosotros tenéis una alternativa. Permitidme que lo diga. Si vosotros no os gusta el capitalismo que hay, ¿qué podéis hacer? Haceros comunistas, ¿no? Y os podéis poner del lado de la Unión Soviética, ¿no os parece? ¿Sí? Digo, en América, en Estados Unidos menos, en Europa, desde luego había muchos comunistas. Es decir, perdonadme que lo diga así, claramente, si se os oprime mucho y si no hay unas clases sociales, habrá mucha gente que piense, oye, pues el comunismo quizás es mejor. Igual habrá más conflicto, ¿no os parece? ¿Cuál es la forma que tengo yo de conseguir que vosotros no os hagáis comunistas? ¿No os parece? Básicamente con una equiparación de la renta. ¿No te parece? Eso es lo que te va a evitar que tú pienses que hay una alternativa en la Unión Soviética. ¿No te parece? Entonces, básicamente podemos hablar. Fijaros lo que voy a decir. La Guerra Fría fue muy positiva para la equiparación de las rentas. Como había un conflicto con la Unión Soviética, para evitar que los occidentales pasaran o pensaran que la solución era la Unión Soviética, lo mejor es elevar generalmente el nivel de las rentas, con lo cual vosotros vais a dejar el comunismo o le vais a dar menos importancia, ¿no os parece? Si no tuvierais que comer, igual diríais, venga, vamos a hacer una revolución para eso. Pero si vivís mejor, pues obviamente vais a tener mucho menos ansia de cambiar al comunismo, ¿no os parece? Fijaros, ¿qué os estoy diciendo? Permitid que lo vea así, que en tiempos de la Guerra Fría había una alternativa. Es decir, yo podía ser bien capitalista o comunista, vamos a decirlo así, y aunque no ocurrió, etcétera, pero obviamente había la posibilidad de que Francia, Italia, no sé qué, pasaran a manos del comunismo, ¿vale? ¿Os parece? Entonces eso puede explicar de alguna forma esta equiparación de rentas, ¿vale? Y ahora os pregunto, ¿qué es lo que ocurre a partir del año 82 o después?
¿Qué podríamos decir? La bajada de popularidad del comunismo empieza a perder fuerza. Por un lado, ya a partir del año 80, si tú quieres ser comunista, ánimo, pero no es una buena alternativa. Además se puede ver allí como en los años 90, una vez cae la Unión Soviética, lo que es los ingresos se disparan. ¿Veis? Y luego podemos decir, vale, si ya no está la alternativa de la Unión Soviética, ¿qué alternativa podéis tener ahora? ¿Eh? China. Bueno, China todavía no, pero mira, para el futuro. ¿Qué alternativa básicamente cuando ha caído la Unión Soviética? Ser islamistas, ¿no? Islamistas. ¿A alguien le apetece un tema de estos? Quizás no es una alternativa, ¿os dais cuenta? En todo caso es una cuestión religiosa, pero no es una alternativa que podamos decir, como antes con la Unión Soviética, me hago comunista. Bueno, que yo, no sé, yo desde mi punto de vista creo que en los inicios de los 2000 esa bajada se debe a la fuerza relativa que tomó el islamismo. Bueno, pero esto es, no, ¿esto te refieres concretamente? Sí, la bajada esa yo creo No, esto que... es el estallido de la burbuja Vale, de .com. podía pensar también que venía de los ataques del 11S y toda esa ideología. Ya, mira, muy bien. No, ya le hablaremos, pero básicamente aquí, sobre todo cuando es una cosa muy gorda, lo puedes achacar a un tema en concreto, sobre todo, ten en cuenta que se habla sobre todo de Estados Unidos, ¿eh? Pero os dais cuenta, es decir, igual que la Unión Soviética sí era una opción, el caso del Islam no es una opción, ¿de acuerdo? ¿Vale? Menos económico, ¿vale? Bien, seguimos aquí, entonces vemos, por ejemplo, que la parte de la población que está peor sale relativamente mejor durante estos años, sale relativamente mejor, sobre todo los que están más abajo, que en el caso a partir de los años 80, cuando precisamente la gente que sale mejor son el 20% adicional, ¿de acuerdo? Bien, os estoy continuando con la idea, ¿eh? No os estoy diciendo nada nuevo, pero aquí también es un tema muy bonito, ¿sabéis? El tema del pago a los ejecutivos, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre con el pago a los ejecutivos? Que durante los años 70 un ejecutivo medio cobraba por una media más o menos un 70-80% veces más que el empleado, ¿verdad? En los años 80. ¿Qué ha pasado a ocurrir después? Que un ejecutivo medio ha pasado a cobrar como 500 veces más que un empleado, ¿de acuerdo? ¿Vale? Estoy diciendo más o menos lo mismo, ¿de acuerdo? Y esto de alguna forma, bueno, veis de alguna forma los ingresos de los ricos, y luego vemos de alguna forma aquí ese 90% de la población que está teniendo de los ingresos, que como veis es más estable, pero también es verdad, no os olvidéis que de alguna forma, como veis, hay una mínima ganancia, ¿de acuerdo? Se puede decir que de alguna forma el doble. ¿Qué podemos decir aquí claramente? Que no es exactamente los ricos si son más ricos, pero tampoco se puede decir exactamente que los pobres sean más pobres, ¿de acuerdo? ¿Vale? Esto es lo que podemos decir a grandes rasgos, ¿vale? Y luego también hay otra cosa dentro de lo que os he comentado, permitirme que puntualice las empresas, ¿de acuerdo? Bien, las empresas, ¿cuándo se las grabó mucho? Obviamente en tiempos de guerra, ¿eh? No, eso, como veis, en tiempos de guerra, aquí es donde efectivamente las empresas fueron tuvieron muchos impuestos, y aquí es verdad que a partir de aquí empieza a bajar, a partir de la Segunda Guerra Mundial, empieza a bajar las tasas impositivas a las empresas, aunque no a los individuos, ¿de acuerdo? Vale, venga, empezamos entonces. Ya esto es un poco lo que estaba hablando el libro, ¿de acuerdo? Venga, vamos a empezar con Reagan y luego quiero meter a Japón precisamente a propósito de Reagan, ¿vale? Venga, vamos a ver, ¿qué podemos decir de Reagan? Bueno, pues este sí que es un personaje que le conocéis vosotros, ¿eh? Igual a Jimmy Carter no le conocíais. Reagan sí que es un personaje que ha significado mucho. Reagan y Margaret Thatcher, porque ya os digo, de alguna forma simbolizan este giro ideológico y con estas nuevas ideas que fueron aportadas, ¿eh? ¿A qué podemos decir aquí? La disminución del papel del Estado, disminución de los ingresos, etcétera, ¿no? ¿Vale? Bien, y en ese sentido, pues siempre Reagan y Thatcher, que son muy contemporáneos, obviamente de alguna forma simbolizan este periodo, ¿no? Venga, vamos a hablar luego también de Thatcher un poquito, pero de alguna forma me interesa también el caso de Reagan por lo que podemos ver, sobre todo por vosotros como periodistas, ¿no? ¿Qué podemos decir de Reagan como presidente? Bueno, pues es una persona que había fracasado varias veces para llegar a ser presidente,
pero finalmente lo consigue, ¿no? Consigue una gran popularidad, en parte por lo malo que era Carter, y en parte, ya os digo, porque de alguna forma esa idea de esos necesidad de unos mejores impuestos ya de alguna forma estaba instalada en la sociedad, ¿no? Venga, y que tenemos muy claro la idea del actor, ¿verdad? Es decir, el señor que podía expresar mejor que nadie los logros del gobierno. Fijaros, para mí hay una cosa que, para mí lo que significa en este sentido, fijaros, que parece ser que en las reuniones que tenía Reagan con el gobierno en Estados Unidos, parece ser que él apenas intervenía, ¿de acuerdo? No se metía en estas cuestiones, ya era más mayor, pero ¿en qué intervenía? Fijaros, la palabra suya parece ser que más decía, dice, ¿y yo qué tengo que decir? ¿De acuerdo? Es decir, esa función, fijaros que cada vez es mayor, es decir, el señor que simplemente aparece en televisión y da el mensaje, efectivamente, ahí hay que reconocerle que Reagan era el que mejor daba el mensaje de lo que había que decir, ¿de acuerdo? Por ser actor, por lo que fuera, ¿de acuerdo? Y en ese sentido, aunque no aportara intelectualmente mucho, sí que es verdad que aportó esa novedad, digámoslo así, el teleprompter, por ejemplo, otra de las cosas que él empezó y que se hace. Entonces, venga, ¿quién le apoyó? La derecha dura, la Iglesia. Esto, de alguna forma, su objetivo principal era resolver la economía. No os olvidéis que habíamos estado con las crisis estas del 73, el 79, etcétera, ¿no? Lo mal que lo había hecho Carter en ese sentido. Y sí que es verdad que está muy claro que por parte de Reagan esa opinión propia, pues, bueno, sí, por ahí, pero no estaba en el día, no estaba en el día a día, ¿de acuerdo? No estaba en el día a día, no hacía tampoco la cosa típica que debe hacer un presidente, que cuando están en disputa los ministros, que sea el que solvente las disputas, no lo hacía, y luego también, pues eso, esa famosa cultura, pues, pues sencillota en ese sentido, ¿no? Ahí el libro, no sé, por ejemplo, ¿sabéis que Reagan se hizo consciente del tema del cambio climático, de la importancia del cambio climático? Aunque entonces lo que se hablaba era del frío, porque hubo una película, me parece la del día después. Entonces ya a raíz de ver esa película se concienció del tema. Y luego también, por ejemplo, hubo, sabéis, un secuestro en Beirut, un secuestro de aviones, etcétera. Y entonces le preguntaron al día siguiente y Reagan dice, ya sé lo que hacer, porque ayer estuve viendo Rambo, ¿de acuerdo? Es decir, bueno, pues eso, soluciones sencilletas, no le pidas más. ¿Vale? Bien. Venga, vamos a ver. Entonces, fijaros, os he dicho una cosa, vamos a decirlo muy bonita, ¿no? Vamos a reducir los impuestos. Claro, ¿qué significa si yo tengo menos ingresos? Que tendré que también hacer la mitad de cosas, ¿no te parece? Y eso ya es lo que es diferente, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que significa? Que por parte de Reagan hay menos ingresos, pero apenas eso significa unos menores gastos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo lo de los asuntos sociales, etcétera, es un poco el chocolate del loro, no tiene una gran importancia. Donde sí efectivamente hay unos gastos importantes, efectivamente es en cuestión militar, ¿de acuerdo? Y aquí sí que Reagan no podía dejar de pararlo, y efectivamente sí que se ve claramente cómo está el gasto. Fijaros, si veis aquí, por ejemplo, dentro de esto, fijaros qué ejemplo más claro cuando estamos viendo aquí el déficit de los gobiernos, ¿verdad? Entonces vemos, por ejemplo, con Richard Nixon, incluso aunque había vivido la guerra de Vietnam, el déficit con Richard Nixon fue muy escaso. Gerald Ford, con Jimmy Carter también fue muy escaso. Pero ¿qué ocurre con Ronald Reagan? Que lo deja prácticamente de 80 hasta 200. De 80 hasta 200. ¿Os dais cuenta? Es decir, más que duplica el déficit que tenía la administración estadounidense. Por primera vez en la posguerra hay un déficit tan grande en Estados Unidos. ¿De acuerdo? ¿A quién lo podemos achacar? Pues obviamente, fijaros, es decir, que apenas se hace, es decir, hubo una recesión además, y por supuesto también, pues al final lo que tuvo que hacer Reagan es, como en tantas otras ocasiones, volver a aumentar los impuestos porque no había otra. ¿De acuerdo? Venga. ¿Qué podemos decir aquí? Bueno, pues por supuesto fue la cuestión que bien conocemos, el tema de los sindicatos que empezaban a pedir, etcétera, ¿no? De reducir el salario
de los trabajadores y, digamos, esa industrialización que ya habíamos visto, que empezaba a ocurrir, la desindustrialización por la competencia de los asiáticos, etcétera, básicamente aumenta, ¿vale? Venga, pero vamos a ir a otra cosa. Venga, dentro de esta crisis económica, y por eso me quiero meter en Japón, ¿a quién puedo pedir ayuda? En el año 85, por ejemplo, la economía de Estados Unidos está muy mal, necesita ayuda extranjera. ¿Quién se la puede proveer? Pues básicamente, entonces había lo que se llama el G5, ¿no? Es decir, las 5 principales potencias, pero Francia estaba mal, no podía ayudar, Inglaterra tampoco podía ayudar. ¿Quiénes son los 2 países que pueden ayudar a Estados Unidos en la crisis económica? Uno Alemania, el otro Japón. ¿De acuerdo? Venga, pues con eso nos metemos un poco en el tema de Japón, ¿vale? Lo que os había dicho de esto. ¿Vale? Venga, vamos a pasar a Japón. ¿Qué ocurre con Japón? Venga, como bien sabéis, Japón era una potencia económica, la segunda más importante. Llegó a tener incluso el 20% del Producto Interior Bruto de Estados Unidos. Perdón, el 80% de Estados Unidos. Es decir, estuvo cerca, por decirlo de alguna forma, de estar a la par de la economía de Estados Unidos, aunque fijaros que Japón son menos habitantes, menos territorio, ¿vale? Es decir, Japón iba muy bien. ¿Cuál es el problema que podríamos decir de Japón? Pues que hubo demasiados halagos, ¿eh? Ya sabéis que yo hablo mucho de las percepciones, ¿no? Y desde luego una cosa que les hizo mucho daño a los japoneses es esa imagen de Japón como el número 1. Os empiezo, el capítulo empieza el que puse con esta cosa del New York Times que dice, por favor, háganos un favor. Ahora ocúpennos ustedes a nosotros para que nosotros vayamos mejor económicamente. ¿De acuerdo? Bien, ¿de qué está hablando claramente? De que Estados Unidos quería aprender de las recetas japonesas. ¿De acuerdo? Y ese Ezra Vogel, por ejemplo, que va y dice claramente que Japón es el país número 1 del mundo. ¿De acuerdo? Es decir, en esos momentos todo el mundo estaba, de alguna forma, siguiendo a Japón o mirando a Japón lo que hiciera, porque todo el mundo se pensaba que la economía de Japón iba a crecer al infinito. ¿De acuerdo? Venga, vamos a ver. Entonces aquí, por ejemplo, os pongo, venga, 2 problemas. Uno de ellos con Estados Unidos, ¿verdad? Venga, yo quiero ser una superpotencia, ¿y qué es lo que hace Japón? Pues de alguna forma mayor seguidismo con Estados Unidos, ¿de acuerdo? Con lo cual la cosa no pega. Es decir, si quieres ser una hiperpotencia tienes que tener tu papel independiente, ¿de acuerdo? Y en ese sentido Reagan lo hizo muy bien, de conseguir que los japoneses le apoyaran, ¿de acuerdo? Entonces, venga, ¿qué ocurre? Venga, los acuerdos Plaza de 1985. ¿Qué significan esos acuerdos? Que Estados Unidos las está pasando muy mal. ¿Y quién les va a ayudar a los Estados Unidos? Ya digo, por un lado, Alemania, bien, les dice unas cuantas cosas, hace unas pequeñas cosas, pero vamos a decir que sin mucha importancia. ¿Quién es el país que tomó entonces, fijaros, es que se decía mucho el término, locomotora del mundo? Es decir, se decía que tenía que haber un país que fuera la locomotora del resto del mundo para llevar la producción, para aumentar la producción y que los demás le siguieran. ¿Quién fue el país que pasó a asumir el papel de la locomotora del mundo? Japón. ¿De acuerdo? Consecuencias. Vamos a ver. ¿Sabéis, por ejemplo, cómo hizo Japón lo de ser la locomotora del mundo? Esto significa promover las importaciones y dejar de preocuparme las exportaciones. Fijaros, cambio del yen. Es decir, la subida de la moneda nacional, permitirme que lo diga así, al doble, prácticamente. Es decir, en 2 años el yen japonés pasó de 250 yenes por $1 a 120 yenes por $1. ¿Qué significa eso? Que efectivamente he asumido el papel de que yo puedo ser el comprador del mundo, pero en realidad lo puede comprar, lo puede hacer. Es decir, la idea de locomotora del mundo empezó a hacerse, pero efectivamente no funciona. ¿De acuerdo? Entonces, ese intento de ayudar a Estados Unidos acabó saliendo que precisamente acabaron siendo los propios japoneses los que salieron perdiendo, en lugar de los alemanes.
¿de acuerdo? Es decir, fijaros, es que os dais cuenta lo que significa al país, al gran país exportador, de repente subió la moneda el doble. Os puede significar lo que significa para las exportaciones de Japón, es decir, reducirlas necesariamente. Es decir, pasar a pagar el petróleo el doble y, por supuesto, promover importaciones. ¿De acuerdo? Bien, entonces os dais cuenta, es decir, con esa idea de ayudar a Estados Unidos, de alguna forma, Japón fue una de las cosas que fracasó. ¿Vale? Pero venga, luego vamos a continuar con la economía. Venga, también, de nuevo, para yo ser el líder del mundo, o yo para ser una hiperpotencia, fijaros, por un lado, ese seguidismo de Estados Unidos, ¿no? Es decir, ayudarles tanto de esta forma a Estados Unidos. Venga, la segunda cuestión que os digo, yo para ser superpotencia tengo que ser el país líder de Asia. ¿Vale? ¿Os parece? Venga, ¿cómo Japón puede llegar a ser el líder de Asia? Venga, ¿qué papeles tenía para ser el líder de la región? ¿Qué os parece? Japón tenía un ejemplo económico que era seguido por la región, parece, ¿no? Sobre todo por los 4 tigres que habíamos hablado, ¿verdad? Corea del Sur, Hong Kong, Taiwán y Singapur, ¿verdad? Es decir, Japón era modelo para otros países, ¿verdad? Venga, ¿cómo puedo yo intentar seguir precisamente para que vosotros me sigáis en mi liderazgo? Venga, ¿qué es lo que hizo Japón? Pues hombre, con esa idea, por ejemplo, una de las cosas que puede hacer, se enfocó en el sudeste de Asia, es decir, que se cambiara la percepción de alguna forma. Si antes había la percepción del militar japonés, ahora pasan a tener la percepción del turista japonés, ¿verdad? Del turista, del hombre de negocio. Bien, muy bien. Venga, ¿de qué otra forma tengo yo de ser vuestro líder? Venga. Yo creo también el resto de países asiáticos le tenían un poco de respeto a Japón, ¿no? ¿Respeto en qué sentido? Por toda la presencia que había tenido en el siglo XX y la fuerza que había mostrado contra enemigos fuertes. Fíjate, lo que él está hablando básicamente es el soft power, ¿no? Es decir, vosotros tenéis una buena imagen, ¿de acuerdo? Soft power, ¿de acuerdo? Venga, de alguna forma continúo, dime. Sí, por ejemplo, en Corea, para hacer negocios, si querían exportar un producto, hablaban con una empresa para que se encargara a ellos de darle otra imagen. Eso. Justo, os dais cuenta, el papel de los japoneses como la mejor economía, ¿verdad? Venga, ¿cómo puedo yo mejorar esta imagen vuestra? Venga, por ejemplo, una de la ayuda al desarrollo, ¿verdad? Todos los países que necesitan desarrollo, yo japonés paso a ser el país que más dinero gasta en ayuda al desarrollo, ¿verdad? Por ejemplo, China invadida de ayuda japonesa, aunque no se sabe, Corea, una serie de países pasan a recibir mucho. Otra de las cosas que os puedo poner aquí, por ejemplo, las líneas de financiación. Si tú quieres exportar, tú Corea o tú Tailandia quieres exportar a otros países, venga, yo te doy líneas de financiación para poder vender y desarrollar. ¿Te parece bien, no? Y luego otra cosa que hicieron también es enfocarse de alguna forma en los líderes, ¿de acuerdo? El liderazgo del país. ¿Está bien? Vamos a decir que empiezan a faltar cosas. Venga, fijaros en qué sentido, cuál fue el problema, cuál fue la China del zapato. Señores, el tema de la imagen pública, la negativa. ¿A qué me refiero? A la memoria histórica. La memoria histórica. Es decir, temas que de alguna forma estaban latentes y que en esos años surgen. ¿De acuerdo? Entonces, todos esos esfuerzos de ese soft power, de la buena imagen de Japón, de alguna forma se vinieron abajo por cuestiones de memoria histórica. ¿De acuerdo? Tened en cuenta que lo de la memoria histórica es un tema bastante complicado, que a veces surge, a veces no. ¿Qué es lo que pasó? Venga, os cuento un caso. Una de las mayores masacres durante la guerra entre China y Japón, esta guerra de la que os estoy hablando, 1937 al 45, fue la masacre de Nanjing. ¿De acuerdo? Nanjing es en chino es la capital del sur. Una capital que estaba dominada por los nacionalistas, no por los comunistas, y que en un momento determinado la conquistan los japoneses. Permitidme que os haga el contexto histórico. En esos momentos Japón lo que estaba buscando era acabar con el ejército nacional chino. Hasta entonces, estamos hablando de diciembre, había invadido China en el mes de julio, 6 meses antes, había tenido todas las victorias que había querido
Y luego, aparte de eso, no sé si os acordáis lo que os conté yo, de que incluso también se le había reconocido internacionalmente por una gran potencia la conquista del Manchukuo. Es decir, el Manchukuo hasta ese momento lo habían reconocido solamente El Salvador, el Vaticano y Japón, y en el año, precisamente en diciembre de 1937, le reconoce una gran potencia como es Italia. ¿De acuerdo? Entonces los japoneses se sienten que han ganado la guerra. ¿Qué es lo que pasa? Y entonces en ese momento los chinos están pidiendo negociar. Y Japón dice, esperad. Y en ese mismo momento, el 1 de diciembre es el reconocimiento de Italia por el Manchukuo, y el 2 de diciembre es la decisión de conquistar Nanjing. ¿De acuerdo? Es decir, en esos momentos Japón estaba pensando que podía desmembrar China, que todo le había salido bien. Los chinos pedían negociar y le dijeron, bueno, en 2 o 3 semanas vente a verme, ¿vale? Es decir, estaban henchidos de nuevo de victorias, ¿de acuerdo? ¿Y qué pasó? Que efectivamente mataron aproximadamente, fijaros, como 80.000 personas, que ya es mucho. ¿Qué ha ocurrido después de la guerra? Después de la guerra ese tema no se había hecho mucho caso, porque los que habían muerto ahí eran básicamente nacionalistas, no comunistas. Entonces el Partido Comunista lo había tenido como de segunda categoría. Pero ¿qué ocurre? Fijaros, se sale este pequeño museo en Nanjing, en el que habla la cifra de los 300.000 muertos. Y perdonadme que lo diga, tiene mucho éxito. Pero 300.000 a 300.000, eran más números, ¿no? 300.000 muertos. De la masacre de Nanjing, 300 millones o... No, hombre, millones no, No, pero parece. Había... millones no, pero que fue una burrada más. Sí, pues una burrada, 300.000 es mucha gente, ¿eh? Y ya os digo, en un principio hay como 80.000 aproximadamente, y sí que había el esfuerzo del ejército japonés por acabar con el ejército nacionalista chino, ¿eh? Pero una cosa es solo los 80 y otro los 300. ¿Qué significa eso? Que a partir de este museo, la conciencia nacional china pasa a ser muy anti-japonesa. ¿De acuerdo? Entonces, por mucho que Japón ha estado colaborando en el progreso económico de China, y por mucho que Japón sigue ayudando en ese progreso, en ese desarrollo de las empresas chinas, los chinos básicamente pasan a recordar las malas cuestiones de la guerra mundial, que son básicamente el museo de la masacre de Nanjing. Os hablé ayer de las mujeres del placer, estas chicas que fueron trasladadas a prostíbulos cercanos a los cuarteles militares, y el otro, pues de alguna forma, ahora os lo voy a comentar, un templo que de alguna forma se considera un templo militarista. Y esas tres cuestiones que dañan tanto a la imagen de Japón salieron precisamente en estos años, ¿vale? Bien, entonces podemos decir que Japón estaba empezando a hacer una apuesta por ser por una superpotencia, y no le sale con Estados Unidos precisamente por ese seguidismo excesivo, y tampoco le sale en Asia. ¿De acuerdo? Lo que podemos decir de Europa es que tampoco lo hizo muy bien. Es decir, en Europa estaba en ese proceso de integración. España, por ejemplo, se integra en Europa en el año 86, España y Portugal, y entonces se hablaba mucho de la fortaleza de Europa. Entonces, fijaros, ahí Japón, por ejemplo, prefirió, en lugar de considerar a todos los europeos, prefirió negociar país por país, como que no se creía que fuera a salir eso de la Comunidad Económica Europea, ¿de acuerdo? Es decir, no le interesaba de alguna forma que saliera adelante, ¿vale? Venga, vamos a la burbuja económica. Otra de las cosas que, bueno, pues fijaros, os estoy hablando de cosas que tenemos muy vivas, porque por ejemplo, venga, una de las cuestiones, ahora os voy a hablar de que por primera vez tú vas a pedir un préstamo y va a ser a un 0%, o un país va a pedir un dinero, o el aumento, por ejemplo, ahora lo que tenéis en el índice para pedir una hipoteca, es que me parece que es el 0% ahora, ¿no? Es decir, cosas que nos están ocurriendo ahora han ocurrido primero en Japón, ¿de acuerdo? O sea, que no estamos hablando, fijaros, tened en cuenta, Japón, por ejemplo, está viviendo un tema que son los primeros que lo han vivido, pero que España lo va a vivir. Me estoy hablando del envejecimiento de la población. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre con el envejecimiento de la población? Fijaros, os digo un dato, ¿eh? Fíjate, en Japón, por ejemplo, todos los años nacían más de un millón de niños anuales, ¿vale? Hasta el año 2015.
A partir del año 2015 han nacido menos de un millón de niños, etcétera, y hay más muertes, etcétera. Bien, en España, ¿qué ha ocurrido? 300.000 niños. ¿Qué pasó? Me parece que fue en el año 1998, en España efectivamente bajamos de los 300.000 niños. 1998. Ahora, alguno de vosotros, ¿no? Bien, ¿qué ocurrió? Que como vino la inmigración en España, esos 300.000 niños se pasaron a aumentar. ¿Por qué? Porque los emigrantes suelen tener más hijos, ¿verdad? Entonces, que España llegó a ese punto, bajó y volvió a subir, ¿de acuerdo? Pero ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ocurre con la inmigración? Pues hombre, que sí, que en un principio vienen, tienen más hijos, etcétera, pero se españolizan con el tiempo, ¿verdad? ¿Y qué ocurre con esos emigrantes? Pues que efectivamente tienen más hijos, pero luego pasan a hispanizarse, etcétera, y los hijos ya no tienen 3 niños, ¿verdad? Un hijo de un emigrante, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que entonces España ha vivido lo mismo de Japón, pero gracias a la inmigración más tarde. ¿Os dais cuenta? Entonces, esos problemas de Japón, de esa poca natalidad y esa mucha muerte, los está viviendo, vamos a decirlo así, con 20 años de adelanto. Entonces, por ejemplo, ¿qué está ocurriendo? Pues hombre, una cosa que va a ocurrir en España, que está ocurriendo cada vez más, que al haber gente cada vez más mayor, una de las consecuencias, por ejemplo, es que uno mayor no consume. Un señor mayor no se compra una casa. Un señor mayor no se mete en una compra importante. ¿Quiénes son los consumidores básicos? Gente como vosotros, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues es uno de los muchos cambios. Uno de los cambios que hay que hacer, por supuesto, que ha hecho Japón y que se hace en todo el mundo, es que cada vez se graban más, en lugar de los impuestos indirectos, en lugar de gravarse a la gente por el pago de la renta anual, como hay mucha gente que son los jubilados que no pagan eso, ¿qué es lo que hay que hacer para aumentar los ingresos? El IVA, ¿no? El pago al consumo, el impuesto directo, que no es tan bueno como el indirecto porque lo pagan más, se paga por igual, mientras el otro impuesto es variable, ¿de acuerdo? Según la renta, ¿vale? Entonces, estos cambios que ha habido Japón, los estamos viviendo los demás, ¿vale? Venga, ¿qué podemos decir entonces de lo que se llama la economía de la burbuja? Que obviamente la economía de la burbuja es un momento también en el que Japón tuvo demasiado dinero, demasiados ingresos. De nuevo las expectativas, ¿no? Que os estoy diciendo. Como todo el mundo pensaba que la economía de Japón iba muy bien, se pensaba que esa bonanza de la economía de Japón era permanente, ¿vale? Cuando estamos hablando de que vamos a ser ricos y vamos a tener mucho dinero, venga, se empiezan a olvidar las normas básicas de crecimiento o las normas básicas de trabajo. Una de ellas, por ejemplo, podéis decir que son cosas necesarias, pero de alguna forma el juntar todo es lo que hizo que se perdiera. Venga, por ejemplo, una de ellas, que podéis decir qué cosa más normal, ¿no? Liberalización del cambio de moneda. Vale, ¿qué ocurre? Ya no entra el Estado en esta liberalización. Venga, segunda, se relajan la regulación. Tercera, venga, las oficinas bancarias pasan a ser oficinas de dinero para todo. Se juntan cualquier banco de clientela puede también pasar a ser un banco industrial. Una agencia de valores también puede manejar dinero. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque está llegando mucho dinero. Mucho dinero. Venga, y luego la bolsa de Tokio se abre a extranjeros. Tiene una motivación muy obvia, es decir, en Japón solamente un 1% de la economía estaba poseída por empresas extranjeras, un 1%, las empresas extranjeras solo tenían el 0,4% de los empleados, y dices, hombre, bien, ¿no? Que entre. ¿Qué significó abrir la bolsa extranjera de Japón al mundo? Que llegaron todos los fondos de inversión, porque Japón era el país que iba a ir bien. Fijaros, y como va también Japón, ¿qué es la situación que hay por ejemplo, en 2 años es que subió al doble? Venga, ¿qué ocurre si me está entrando dinero y la bolsa está subiendo continuamente? Fijaros, se llegan a cosas, os pongo aquí cosas, dos momentos de los más famosos en ese sentido, 2 momentos de cómo fue la economía japonesa que demuestran esto,
muestran de cómo está perdido. Venga, uno de ellos, de la bolsa japonesa. Llegó a haber empresas que aseguraban los beneficios en bolsa. Asegurar el beneficio en bolsa es una contradicción per se, ¿no? ¿Vale? Venga, por un lado se aseguran los beneficios. Por otro lado, como hay tanto dinero, por ejemplo, pues el cuadro más caro hasta entonces de la historia del arte fue vendido en esos momentos, a ver si alguien le reconoce, los lirios de Van Gogh, ¿de acuerdo? Como había tanto. Venga, y claro, entonces aquí, venga, ¿qué podríamos decir? Venga, que hay una sobrefinanciación. Hasta ahora había poco dinero y ese poco dinero de alguna forma estábamos tratando de utilizarlo lo mejor posible. ¿En qué se caracterizaban las empresas japonesas? Por ejemplo, que invertían mucho para mejorar la producción, ¿verdad? Si, por ejemplo, en una empresa europea se podía gastar el 10%, una empresa japonesa, básicamente, pues era pues como un 15% en invertir para mejorar la producción, ¿de acuerdo? Vale. ¿Qué ocurre eso? Bueno, pues que en un principio podía tener un cierto sentido, ¿no? ¿Qué ocurrió posteriormente? Que se van cansando de este tipo de incentivos, ¿no? Por ejemplo, venga, en un principio Japón invirtió muy bien en ópticas, etcétera. Pero ¿sabéis, por ejemplo, qué error cometió en los años 90? ¿Sabéis? Se gastó dinero, multitud de dinero, ¿sabéis en qué? En una televisión analógica de 1250 líneas. Yo me acuerdo, era cuando yo estaba allí, ibas a todos los sitios y veías las televisiones grandes, etcétera, ¿no? Pero ¿qué sentido tiene ahora una televisión analógica? ¿De acuerdo? Entonces se gastaron muchísimo dinero en una cosa que luego mira lo que sirve. ¿De acuerdo? Es decir, que en un principio sí que es verdad que se hicieron gastos y se hicieron buenas inversiones, pero luego es verdad que había dinero, pero ¿y en qué lo voy a gastar? ¿De acuerdo? Había llegado demasiado dinero. ¿Por qué? ¿Qué ocurría? Que obviamente, como todo el mundo sabía que la economía japonesa iba a ir siempre para arriba, por ejemplo, podían prestar a las empresas y las empresas se prestaban con interés negativo. Es decir, una empresa pedía un dinero y con solamente guardarlo y devolverlo, ya a los 10 años ya salía ganando. ¿De acuerdo? Es decir, simplemente con tenerlo. ¿Qué ocurrió eso? Por ejemplo, otra de las cosas, el tema, subieron mucho los precios de las viviendas, ¿no? Sabéis que se decía que el Palacio Imperial de Tokio valía, me parece, valía el terreno como toda la ciudad de Nueva York. Unas cosas totalmente disparatadas, ¿de acuerdo? Es decir, los terrenos en Japón, como había tanto dinero, pues se compraban tierras, algunos se lo compraron en arte, ¿de acuerdo? ¿Qué significa eso? Pues como veis aquí, que hay un dinero que se utiliza, por supuesto, menos, Algunos sí se utilizó, además de una forma que era deslocalizar, es decir, poner unas empresas en otros países, y finalmente esto lo que lleva, y luego otra de las cosas que ocurrió, es que ese dinero, en parte, ¿sabéis lo que es la yakuza? La mafia, ¿verdad? Como había tanto dinero y había que prestarlo, pues obviamente en algunos casos se prestó a empresas de la yakuza que por supuesto no lo devolvieron, ¿de acuerdo? Bien, entonces tenemos aquí que este dinero que se hizo, pues fijaros, no sirvió. Y luego además, el problema fue precisamente la medida que tomó el Banco de Japón fue totalmente errónea, porque sobraba dinero y ¿sabéis lo que hizo? Precisamente para detener la posibilidad de inflación, fue hacer ¿sabéis lo que se llama? Bueno, la maquinita de hacer billetes, ¿no? En inglés el QE, el quantitative easing, ¿no? Es decir, el emitir moneda, que haya más masa monetaria. Entonces me parece que un año aumentó un 7%, el otro año aumentó un 5%. Es decir, fijaros que os estoy diciendo que a las empresas les prestaban dinero continuamente y encima el Estado emite más moneda. ¿De acuerdo? Vale, pues nada, esto básicamente es lo. ¿Vale? Entonces de aquí estalló la burbuja monetaria. Fijaros, frente a unas crisis que podríamos decir que se suelen solucionar en un año aproximadamente, por ejemplo la del 73, la de Japón, la crisis económica de Japón, fijaros, ha dado en lo que se llama la década perdida.
Es decir, desde el año 89, se puede decir durante una década, y luego también más, durante una década la economía de Japón no se recuperó. Y os digo más porque luego, ya para entonces, a los 5 años empezaron a quebrar los bancos. Y los bancos estuvieron quebrando durante bastante tiempo, ¿de acuerdo? Y el que se quiebre un banco significa mucho, ¿de acuerdo? O sea, desde luego la crisis económica de Japón se puede hablar prácticamente, me parece, hasta el año 90 y, bueno, perdón, hasta el 2005 aproximadamente, ¿de acuerdo? Es decir, una crisis que se puede decir que ha durado excesivo tiempo. Entonces, ese Japón de ser una gran potencia, fijaros en lo que... Vale, bien, sobre la política japonesa no quiero hablar mucho, pero sí que es verdad que era muy cara. ¿Por qué era muy cara? Porque básicamente el sistema electoral en Japón, básicamente se puede hablar de que son circunscripciones, básicamente como de 5 o 6 diputados. 5 o 6 diputados. ¿Quién puede sacarlo? Pues hombre, se puede decir, por ejemplo, en un sitio pueden saber 3 o 4 diputados del partido del gobierno, puede haber un socialista, puede haber otro en otro sitio, etc. Bien, pero ¿qué es lo que ocurre entonces en esos momentos? Que la lucha de los diputados va a ser básicamente con diputados de su propio partido. No hay una política nacional, no hay una dirección nacional que de alguna forma luche, digamos, por sacar a uno u otro partido. Entonces, básicamente lo que hacían era luchar o conseguir votos dentro de la derecha, por ejemplo, del Partido Liberal Democrática, a sus otros compañeros. ¿Qué significa, por ejemplo, si yo soy un político y tengo que ganarme vuestro voto de esa forma? Venga, por ejemplo, tendré que tener, perdóname que lo diga así, 14 secretarias, como tenían. ¿Para qué se tenía que tener? Porque obviamente si yo os conozco y yo tengo que luchar no de una forma ideológica, sino para que me votéis, ¿qué tendré que haceros? Igual, felicitaros, ¿no? ¿Qué tendré que haceros también si os casáis? Ir a veros, ir a la boda, ¿no? ¿Qué ocurre con una boda en Japón? Pues que tú entregas un sobre que es bastante dinero. Porque te dan dinero, en Japón si vas a una boda te dan premios, te dan regalos, una serie de cosas, ¿no? Entonces, tienes que pagar más o menos como 200 euros. Claro, tú si eres un diputado no vas a ir ahí por la jeta, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? Pues pagar igual 500 euros a una boda que vas. Claro, a esa gente la tienes segura, ¿verdad? Pero ¿qué significa si yo a cada boda de vosotros tengo que gastarme todo ese dinero? Que obviamente necesito mucho, de constructoras, de todas esas cosas, para poder engranar este sistema, ¿de acuerdo? Bien, ¿esto qué pasó? Había mucha corrupción, pero nada, no me meto más, pero fijaros, la conclusión que podemos sacar en Japón, una conclusión que podemos decir anómala, es decir, cuando la economía iba relativamente bien, todavía no había explotado la burbuja, la popularidad del gobierno era solamente de un 4%, ¿de acuerdo? Con lo cual podemos decir que ese sistema económico no estaba funcionando, pero tampoco el político, ¿de acuerdo? Vale, vamos a seguir entonces. Venga, nos movemos entonces a Reagan de nuevo, ¿no? Venga, ¿qué os puedo decir de la Guerra de las Galaxias? De nuevo, permitidme que insista con esta idea, es la percepción, ¿no? Es decir, ¿a qué está significando? Venga, que de alguna forma voy a hacer en la Guerra de las Galaxias que vosotros no tengáis que tener miedo a unos misiles soviéticos, porque estoy construyendo un escudo perfecto que no va a permitir que ningún misil soviético estalle o entre en territorio americano. Bien, ¿es factible eso? Bueno, a posteriori podemos decir que es una tontería, etcétera, ¿no? Entre otras cosas, pues no os olvidéis que están, por ejemplo, los submarinos nucleares, ¿no? Y un submarino nuclear a unos kilómetros de Estados Unidos lo puede tirar. Bien, pero fijaros, a mí lo que me interesa no es la realidad. Es decir, cuando estamos hablando de la Guerra Fría y estas cosas, más que si era verdad la Guerra de las Galaxias, me interesa hasta qué punto se vendió la mentira. ¿Os dais cuenta? Y ahí sí que podemos decir claramente que tuvieron éxito. Es decir, con esta idea, el vídeo y toda la idea de las Guerras de las Galaxias, que iba a poder proteger a Estados Unidos, consiguieron que por parte de la Unión Soviética, efectivamente, ellos también pasaran a tener miedo.
Y si yo consigo convencer a la Unión Soviética de que yo he gastado, es que me parece que fue el 7, de que Estados Unidos tiene que gastar el 7% de su Producto Interior Bruto en armamento, ¿qué es lo que consigue de los soviéticos? Que tiene que gastar efectivamente otros 50.000 millones, en los millones que sean, para protegerse. Y ahora os pregunto, venga, 50.000 millones o la cantidad que sea, que es un 7%, que es lo que ha provocado de alguna forma la guerra de las galaxias. Si yo digo que estoy gastando estos millones, que son un 7% de mi Producto Interior Bruto, y consigo que los soviéticos se tengan que gastar otros 50.000 millones, ¿qué porcentaje de su producción total es? ¿Os dais cuenta de lo que os estoy hablando? Es decir, Estados Unidos pasa a gastar un 7%, pero lo importante es que obliga a los soviéticos a gastar un 14% porque su economía es la mitad. ¿De acuerdo? ¿Os dais cuenta de lo que os estoy hablando? Es decir, estas amenazas llevaron claramente a una disminución del nivel de vida de la población en Rusia, porque se tenía que gastar ese dinero básicamente en cuestiones militares. ¿De acuerdo? Y eso sí, de alguna forma, puede ser un ejemplo que lo podáis tener. ¿De acuerdo? Entonces, la debilitación de Rusia en ese sentido fue incrementando un gasto militar que la economía de Estados Unidos, que era el doble, se lo podía permitir, pero la economía de la Unión Soviética no se podía permitir ese mismo gasto. ¿De acuerdo? ¿Vale? Venga. Bien, aquí hay... Bueno, pues es que hay muchas cosas, ¿no? Esto, fijaros, fueron momentos muy tensos, ¿eh? Momentos muy tensos en los que te levantabas y podía pasar cualquier cosa. Por ejemplo, os digo una de ellas, ¿eh? Esto, por ejemplo, ¿sabéis qué pasó? Lo reconoce. Esto es Anchorage, Alaska y Rusia, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, este es el vuelo del KAL 007, en las líneas coreanas. ¿Qué ocurrió con ese vuelo? Que en lugar de hacer su ruta normal, hizo una ruta diferente metiéndose por territorio soviético. ¿De acuerdo? Aquí Fontana lo que dice es que efectivamente aquí tenían razón los comunistas y parece ser que pudo ser intencional. ¿De acuerdo? ¿Qué significaría eso? Obviamente que los aviones soviéticos les dieron el alta. Parece ser que no quedaba claro que los aviones soviéticos supieran que eran aviones de pasajeros, pero después de haberle dado el alta y no haber recibido contestación, ¿qué hicieron? Tirarle los misiles y hundirles. ¿De acuerdo? Os podéis imaginar que mueran 300 personas o 400 personas en estos momentos, os podéis imaginar las críticas y la tensión. Eso, pero una de ellas. Yo, por ejemplo, me acuerdo también, el Challenger, ¿no? ¿Qué ocurrió? Nada, digamos que en la carrera espacial una de las cosas que se pensaban hacer era que iban a vivir una serie de gente en el espacio, una profesora, iban a hacer retransmisiones, etcétera, iba a ser muy famoso. Bueno, pues justo cuando estaba en Cabo Cañaveral, Reagan, etcétera, sube y se explota en ese mismo momento. Os podéis imaginar que toda la gente lo ve en función de la tensión de la Guerra Fría. ¿De acuerdo? Venga, vamos a ver estas cosas y venga, vamos a ir a otra de las guerras que también tenemos, de la cual ya se ha avisado. Y la voy a mezclar, perdonadme, con un sitio bastante alejado. Venga, hablo de la guerra entre Irán e Irak. ¿Qué pasó? 1979, como sabéis, había ganado el Ayatollah Khomeini, ¿no? La revolución iraní. Muy bien. Venga, ¿qué podríamos decir de la revolución iraní? Venga, ya sabemos lo de la embajada. ¿Qué más? Como os podéis imaginar, mucha de la gente de las clases medias y altas del país se fueron, ¿verdad? Os podéis imaginar, ¿verdad? No solamente clase alta, sino de alguna forma toda la gente, los técnicos, etcétera, dicen, mira, yo no quiero nada con esto, me voy. Básicamente, ¿qué sectores son los más dañados? Pues obviamente en las empresas la gente más cualificada y, no lo olvidemos, el ejército. ¿De acuerdo? El ejército se queda en mantillas. ¿Vale? Ocasión, pues muy bonita, ¿no? Es decir, Saddam Hussein, que es su vecino y que son enemigos, dice, esta es la mía, ¿verdad? Esta es la mía, venga. Entonces Saddam Hussein ataca a los iraníes.
Y permitirme que lo diga, gran sorpresa, porque a pesar de estar totalmente destrozado el ejército iraní, precisamente por estas gente que se ha ido, etcétera, a pesar de todo ello, los iraníes sacan básicamente su nación iraní y finalmente detienen el ataque de Saddam Hussein, ¿vale? Podemos decir por qué es esta guerra. Es que no está clara. Es que acabó a los 10 años y prácticamente quedaron las fronteras como antes. Murieron, mira, 680.000 muertos, el genocidio kurdo, etcétera. Pero es que realmente pues, no sirvió, fijaros, políticamente para nada. ¿De acuerdo? Es triste decir eso, ¿no? Venga, y ahora perdonadme que me vaya a América Latina, estaba aquí, pero perdóname que vuelva a la guerra de Irak, ¿vale? Mira, esta es más o menos la evolución de la guerra, como veis. Es muy interesante porque sí que es verdad que aquí, por ejemplo, el ejército iraní... 24 minutos también. Vale. 25. Vale. Bueno, venga, pues acabo con esto y ya no hago más. Pero esto es complicado, ¿eh? Permitidme, para comprenderlo es un poquito complicado. Venga, os estoy situando, es una guerra que dura 8 años, me parece, o 9, desde 1980 me parece que hasta el 89, corregidme si me equivoco, y durante ese tiempo es un momento de ataques continuos, es decir, primero les paran a los iraquíes y luego los iraníes atacan y de nuevo también cuando los iraníes atacan y empiezan a entrar en territorio de Irak, ahí es donde los iraquíes les paran, ¿de acuerdo? Es decir, podemos hablar claramente de nacionalismo, podemos hablar claramente que los iraquíes cuando entraban en territorio iraquí se comportaban como nacional y de alguna forma luchaban más, ¿vale? Vale, y en toda esta guerra, venga, vamos a situarnos. ¿Qué armamentos había? ¿Qué armamentos había en esta guerra? ¿Qué armamentos utilizaba el ejército de Irak? ¿Y qué armamentos utilizaba el ejército de Irak? De Estados Unidos y de la URSS. Sí, claro, lo que cuenta ahora es ese tipo de armamento, ¿no? Irak tenía armamento soviético y estaba apoyada por Estados Unidos, ¿vale? Irán estaba en contra de Estados Unidos, pero ¿qué armamento tenía? El que había comprado el Shah de Irán cuando eran amigos, ¿de acuerdo? Es decir, Irán tenía una necesidad de armamentos americanos. ¿Y cómo podía conseguir armamentos americanos? Un poco de extranjeros. Venga, vamos a ver, ¿cómo me puede interesar? ¿Me permitís que salte ahora? Venga, Nicaragua. ¿Qué ocurre en Nicaragua? También en el año 79 ha habido una revolución, un peón que se ha caído y Estados Unidos, claro, Reagan le quiere apoyar a la contra, ¿verdad? Bueno, a los guerrilleros. ¿Sabéis que se llama contra? Les llamaron contrarrevolucionarios los sandinistas y se ha quedado con ese nombre, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué ocurre? Que Estados Unidos está planteando fuerte por apoyar a los contras, ¿no? A la guerrilla, ¿de acuerdo? Vale. Venga, y ahora os pregunto, ¿cómo puedo financiar a la guerrilla? En un principio la guerrilla con apoyo americano ha intentado hacer y no le salen las cosas, no, en un principio ni siquiera tenía, digamos, un territorio que había conquistado. Venga, ¿qué podemos hacer para financiar a la guerrilla? Con la droga. Eso en Estados Unidos, eso en Asia, ¿sabéis? Eso ocurrió, es que... Con lo de Gary Webb. ¿Eh? Con lo de Gary Webb. Que descubrió que la CIA estaba permitiendo que entrase droga de Nicaragua. Bueno, perdóname, eso básicamente sí, yo eso no lo sabía, ¿eh? Si queréis podemos hablar de la droga en América Latina, pero básicamente... No, pero básicamente donde sí efectivamente se permitió la droga, se permitió que hubiera tráfico de drogas para financiar a guerrillas anticomunistas, fue en el sudeste de Asia. Había un señor, fijaros, se llama Kun Sa, tenía un ejército de 5.000 personas, bueno, así, era lo que se llama el triángulo del opio, ¿vale? Bueno, pero perdóname, en el caso este es algo diferente, venga, no hay lo de la droga mucho, etcétera, venga, ¿cómo podemos financiar a tantos guerrilleros
que quieren luchar contra los sandinistas. ¿Cómo podemos sacar dinero? Venga, os doy una idea. Podemos conseguir que se vendan armamentos que quieren los iraníes. ¿Os parece la idea? Queda un minuto. Bueno, pues entonces, venga. Lo que ocurre aquí, que lo que se hizo aquí, efectivamente, es como Irán necesitaba dinero, por medio de Israel, le proveyeron a Irán los 4.000 misiles y todo el armamento que necesitaba para luchar contra Irán. ¿De acuerdo?